Hola, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Así es, regresé después de ya no haberle subido videos en un buen rato. Hoy vamos a hablar del siguiente libro de la colección de los Maestros del Fantástico. Y es un libro excelente para empezar con las reseñas este año. Y estoy hablándoles de La caída de la casa Usher y otros cuentos de imaginación y misterio por Edgar Allan Poe. La caída de la casa Usher, el hundimiento de la casa Usher o la ruina de la casa Usher es como se le conoce a este cuento de Edgar Allan Poe publicado en 1839, en septiembre de 1839. Los Maestros del Fantástico, colección traída por RBA, incluye ese cuento y otros más de Edgar Allan Poe en esta bonita antología con 23 cuentos. Como siempre, yo les voy a dejar en la caja de descripción el índice por si ustedes no han leído alguno de los cuentos que están incluidos en este libro, para que lo lean, pero me voy a centrar únicamente en el cuento que aparece en la portada, que en este caso es La caída de la casa Usher, así que solamente les voy a hablar de ese cuento. Y esto promete ser un video cortito. Este cuento se publicó por primera vez en Murdoch's Gentleman's Magazine en 1839 y bueno, es considerado además uno de los mejores cuentos de este escritor, que a mí me gusta. De hecho, ya les he hablado de él en un video anterior. En aquel video yo les había dicho que él ya no formaba parte de mi top de autores favoritos, porque pues crecí, así pasa. Este cuento fue lo que me hizo recordar mi amor por Edgar Allan Poe en mi adolescencia, porque yo de verdad amaba a Edgar Allan Poe, me encantaba. O sea, era como que me sentía la típica chica misteriosa, ya saben, la típica chica mamadora que solamente lee clásicos o solamente lee este tipo de cosas. Entonces yo decía, ay no, es que tú no sabes de literatura si no has leído a Edgar Allan Poe. Y bueno, esa es una de las razones por las que a mí me gusta, o podría yo decirles que este cuento ejemplifica muy bien el porqué de que este señor a hoy en día, les estoy hablando de que 1839 a hoy 2025 sigue teniendo fans y sigue teniendo muchos seguidores, mucha gente que gusta de su literatura, de sus obras. Y bueno, una de las razones es que además de que Edgar Allan Poe involucra unas descripciones muy ricas, también nos está involucrando aquí cierta lírica o cierta influencia hacia quien lo lee, haciendo que el lector quede totalmente atrapado en su narrativa. Y cuando se trata de relatos que tienen que ver con horror, terror y ese tipo de cosas, pues obviamente lo sientes más. Este en específico, La caída de la casa Usher, es uno de los cuentos que a mí más me gustan de este señor, por toda esa psicología que puede llegar a atrapar al lector, pero a pesar de que te atrapa, nunca te hace parte como de el escrito. No sé cómo explicarlo, pero tú te sumerges dentro de la trama sin tener como ese sentimiento de miedo porque algo te vaya a pasar a ti, ¿me explico? Más bien sientes miedo por cada uno de los personajes que están involucrados dentro de esta historia. ¿Y de qué trata la historia? Se preguntarán ustedes. Voy a tratar de hacerles una sinopsis que no tenga spoilers, porque de por sí el relato, el cuento como tal, no es muy extenso, y el que yo les platique de él sería como contarles toda la trama. Un hombre es invitado a la casa de Roderick Usher, quien vive con su hermana Lady Madeline. Ambos hermanos viven muy enfermos, entonces este hombre va a visitar a su amigo porque pues le preocupa su estado de salud, y al verlo se preocupa todavía más porque su amigo está súper demacrado y entonces no encuentra como la explicación del mal de su amigo y está claramente mortificado por él. Ya estando ahí, empiezan a pasar una serie de acontecimientos que hacen que terminen enterrando a la hermana de su amigo. Así es, en estos sepulcros familiares que había antes. Ya saben que antes la familia, sobre todo las familias ricas, no enterraban a sus familiares en un panteón pues con toda la plebe, ¿no? Tenían su panteón en su mansión, en su casita. Entonces esto es lo que sucede. Entonces el amigo está muy mortificado porque ahora su amigo pues es el último Usher, el último hombre pues de esta familia tan interesante que queda. Entonces a partir de ahí empiezan a suceder muchas cosas. Poe nos mete en unas descripciones muy bonitas, no solamente de la casa Usher,
sino también de cada uno de los acontecimientos dentro de esta historia que te hacen apreciar cada mínimo detalle y que obviamente nos alumbra o nos hace ver por qué esta literatura gótica era tan apreciada entonces y por qué debería de seguir siéndolo. Ahora, ¿tiene final feliz? No. Tiene un final trágico, pero eso es lo que hace que esta bonita historia sea tan genial. ¿Y por qué digo bonita? Porque realmente la disfruté. Me gusta mucho la lírica que mete Poe. Me gusta mucho el hecho de que tengamos unas descripciones tan bien planteadas, pero que enriquecen en lugar de que aburran al lector, cosa que no me había sucedido en el libro anterior, también que forma parte de esta colección, que solamente unos cuantos relatos me habían gustado y que francamente me había aburrido muchísimo porque sentía que eran descripciones que no aportaban en nada o que yo sentía que, pues vaya, no había objetivo en describir el fuego de una vela por 1 o 2 páginas. Pues bueno, aquí cada una de las descripciones tiene un objetivo, tiene un porqué, y es inducir al lector cada vez más dentro de la historia, al punto en el que cuando lo terminas dices, wow, ¿qué acabo de leer? Entonces, es un cuento que a mí me gusta mucho, que sí deberían ustedes de leer. No les quise dar spoilers como tal. Además de este cuento, vienen otros que yo les pondré en la caja de descripción cuáles me gustaron. Cuentos que como tal, algunos no son cuentos, algunos son una especie de ensayos del propio autor, ensayos que vienen cargados con bastante sentido del humor, con cierta crítica social. Una crítica social que a mí me sorprendió mucho porque yo nunca había leído algo así de Poe. Yo solamente me había enfocado en su poema del cuervo y en algunos otros cuentos que pues vaya, tenían este propósito, causar miedo, causar esa intriga en el lector y párale de contar. Entonces, leer esta otra faceta del autor es algo que a mí me gustó mucho. Sí les recomiendo que traten de buscar el libro. Obviamente aquí en México ya tiene muchísimo que se publicó, sería un poco complicado conseguirlo, pero si no yo les voy a dejar los nombres de los cuentos y de los, pues, de todo esto que viene dentro del libro para que ustedes lo busquen si es que les apetece leerlo. Creo, o tal vez sería una opinión muy limitada de mi parte decir esto, pero si tú quieres empezar a leer a Edgar Allan Poe, yo te recomiendo muchísimo que comiences con La caída de la casa Usher, sobre todo si eres una persona a la que le cansa esta carga extrema del lenguaje dentro de este tipo de autores. A veces tenemos a Lovecraft, a Poe, a G. Wells, a Julio Verne. Son autores que se caracterizan por tener un enriquecimiento del lenguaje muy amplio y eso está muy padre. Pero si tú no estás acostumbrado a leer ese tipo de literatura, te pueden cansar, te pueden aburrir y puedes llegar a pensar que son malos escritores. No son malos escritores, simplemente no estás acostumbrado a leer ese tipo de obras. Entonces yo creo que La caída de la casa Usher es perfecto porque sí tiene este tipo de descripciones, este tipo de lenguaje, pero no es un lenguaje que te limite o que te haga decir, ay, ¿qué estoy leyendo? Ya me cansé, sino que te va acompañando y te va haciendo que la imaginación siga fluyendo, te va atrapando y además puedes llegar a apreciar la sensibilidad que está tratándonos de meter aquí el autor. Y pues nada, otro dato que les quiero decir, porque ya me lo habían preguntado, la verdad, la vez pasada y no lo supe decir. La traducción es de Julio Cortázar en esta edición. Julio Cortázar es de los mejores traductores de Edgar Allan Poe, por si no lo sabían, un dato ahí. Entonces, pues es una buena opción si ustedes quieren empezar a leer algo de Edgar Allan Poe. Pues nada, eso sería todo por la reseña del día de hoy. Yo sé que fue una reseña corta, pero es que no les quiero resumir más. Solo les quiero decir que se animen, que vayan y que lean este libro. El cuento como tal está muy bueno. Y pues nada, nosotros nos vemos en la siguiente recomendación en este canal, en la siguiente reseña de libros. Y yo espero de verdad seguirles grabando próximamente, no tardarme tanto porque últimamente he estado un poco ocupada. Y pues ya, si esta es la primera vez que ves uno de mis videos y te gustó, te llamó la atención, tengo todo el canal dividido en listas de reproducción. No olvides darle like, suscribirte y todas esas cosas que dicen siempre en estos videos de YouTube. Bye.